Hola, bienvenidos a este tercer video, ya nuestra tercera práctica del curso de procesamiento digital de imágenes médicas. Así que comencemos. El objetivo en este video va a ser comprender y aplicar la técnica de convolución con un kernel promediador en imágenes médicas y vamos también a extraer un canal de una imagen de color para aplicar derivadas horizontal y vertical y utilizaremos umbrales para presentar ciertas características específicas e implementaremos esas mismas técnicas, pero en una imagen de formato DICOM, ¿ok? Primero que nada, hay que dejar bien en claro lo que es la convolución. La convolución es un concepto que hay que dejar muy bien entendido, dejar muy claro porque eso lo vamos a utilizar durante todo el curso. No vamos a dejar de hacer convoluciones, van a cambiar la manera, las técnicas, nuestros kernels, que a continuación veremos que es un kernel también, pero usaremos mucha convolución en lo que es el procesamiento de imágenes, bueno, digital de imágenes, ¿de acuerdo? Si bien la convolución la podemos definir sencillamente en general, a grandes rasgos, una función que va a desplazarse en otra función para generar una tercera función, ¿verdad? Una función de función, función de función, ¿de acuerdo? Pero en imágenes vamos a dejarlo más explícitamente descrito como la transformación en la que el valor del píxel resultante es una combinación lineal de los valores de los píxeles vecinos en la imagen, ¿de acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, en lo que les decía, es esta función se va a desplazar en esta función, y si me pueden ver aquí, cubre una parte de esta función, va a ir desplazándose y va a ir generando otra, ¿de acuerdo? Para esto, pues bueno, ese cuadrito pequeño, la matriz más pequeña, es una máscara o un kernel que mediante la convolución pues generará un efecto en la imagen de entrada, ¿de acuerdo? Esta pues lo que va a hacer es una suma pesada, entre comillas, de píxeles vecinos y pues lo va a representar o va a marcar el resultado en el píxel original. La suma va a estar en el píxel origen, ¿ok? Los pesos, es decir, lo que va, el gramaje, vaya, son determinados pues por el kernel, es decir, por nuestra matriz pequeña, y pues bueno, dimensiones de matrices impares iguales de manera que exista un centro. Esa es la recomendación, es lo que más se usa. Es muy extraño o muy raro que se usen dimensiones de matrices pares, porque habría dos centros normalmente o más centros y pues no es la intención. Entonces que quede solo una. Y bueno, el valor central va a corresponder al píxel de origen, que es donde va a representarse nuestra suma pesada de píxeles vecinos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo pues tenemos esta imagen, que es nuestra imagen original, nuestro kernel, la máscara, que tiene estos valores, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, y va a pasar, por ejemplo, va a empezar en esta primera esquina, como esto todo vale cero, pues es decir, cero por uno, pues cero, 2 por cero, cero. Eso quiere decir que va a resultar en cero la suma de todo nuestro kernel por la multiplicación de esto. Mira, aquí nos da un cero. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que los bordes de la imagen no podrán procesarse, ya que la ventana del filtrado saldría fuera de la imagen. Eso quiere decir que si nuestros bordes saldrían, tendría que empezar mi cero aquí en la esquina, en mi cero de origen aquí en la esquina, pero ya se saldría la ventana fuera de la imagen y pues eso no es posible. ¿De acuerdo? Entonces se va a desaparecer lo que son los bordes de nuestra imagen. Si sigue recorriendo, en este caso ya toma un valor que si vale 1, pues bueno, ese vale 1 en nuestro kernel, entonces 1 por 1 me va a dar 1. Como lo demás vale 0, pues solo me va a dar 1 aquí en el píxel de origen. Y así podemos ir recorriendo toda la imagen, que la intención es que recorra toda la imagen y me dan un resultado tal cual. Si comparamos la imagen, que solo tiene un 1, termina siendo así. Básicamente es el kernel en la imagen y pues con los bordes en ceros. Si bien la otra también estaba en ceros, pues esta también lo va a mantener así. Pero ya solo va a aparecer lo que está en coloreado de gris, ¿de acuerdo? Siguiendo, pues vamos a usar filtros derivativos. Esto, pues bueno, la derivada, si bien representa cambios bruscos normalmente, es lo que va a presentar en nuestra imagen. Es decir, que mientras haya un cambio brusco de mi píxel, por ejemplo, en la derivada en X que está aquí abajo, el cambio entre
uno y el otro, si hay un cambio, pues bueno, se va a representar abruptamente y pues bueno, nuestra derivada va a presentar ese cambio abrupto, ¿de acuerdo? Se suele utilizar para detectar bordes y pues son diseñados para responder a las discontinuidades en las imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está el ejemplo de la función seno. Si ven, el mayor cambio que ocurre es aquí en medio, en la cruz, en el punto de origen de nuestra gráfica. Entonces, en mi derivada es el punto más alto, porque es donde ocurre el mayor cambio. Aquí también ocurre, enseguida donde está pi, ocurre nuestro mayor cambio igual, porque es lo mismo. Entonces también aquí representa nuestro mayor cambio, ¿de acuerdo? Si bien vamos a utilizar la umbelización, que pues bueno, esto es la separación del objeto del fondo se llama segmentación y pues bueno, la umbelización nos ayuda o se puede utilizar para segmentar. Aquí hay un ejemplo de cómo está mi imagen y yo al umbralizarla, pues bueno, me queda básicamente solo la mano y el fondo. Si fijan, separé mi objeto, que en este caso mi mano, del fondo. Ahora pasamos a la parte de el código en MATLAB. Es que bien, empecemos. Vamos a empezar, se va a dividir en 4 secciones: la convolución del kernel promediador en imagen a color, las derivadas en imagen a color, mi kernel promediador en una imagen DICOM y mi derivadas en una imagen DICOM, ¿de acuerdo? Entonces empecemos. Vamos a cargar la imagen, importantísimo. Pues esta es mi imagen que está en mi kernel folder. Es una imagen de endoscopía de la PILCAM, es una imagen a color. Obtengo cada canal RGB. Aquí estoy asignando los valores de mis kernels porque vamos a utilizar 3 tamaños de kernels: 3x3, 7x7 y 9x9. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pueden cambiar, hacer unos más grandes o unos más pequeños, con la recomendación, recuerden, de que sean impares siempre. ¿De acuerdo? Aquí vamos a obtener alto, ancho y profundidad de nuestra imagen. Esto pues para pasar nuestro kernel, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un for para desplazar nuestra función kernel en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Esta kernel célula está vacía. Esto es porque voy a crear 3 células con nuestros kernels, ¿de acuerdo? Entonces por eso se crean las células. Este primer for es para eso. Nos va a crear nuestros 3 kernels del tamaño que ya definimos anteriormente: 3x3, 7x7 y 9x9, y nos va a poner esas matrices en 1, ¿de acuerdo? Seguido vamos a tener un for, que básicamente este for lo que va a hacer, primero aquí pues nuestro p igual a 1 hasta el número total de tamaños. Como tenemos 3 tamaños, pues va a ser de 1 a 3. Y aquí lo que va a hacer primero es que indexando el tamaño de nuestros kernel, por ejemplo el kernel 1, que es 3x3, nos va a indexar ese tamaño y de ahí vamos a sacar lo que es nuestro inicio y nuestro fin. Este inicio y fin va a ser el inicio de nuestro kernel en la imagen, siendo el kernel 3x3. En caso de que cambie el kernel de tamaño 7x7, pues va a cambiar. Este inicio y este fin es donde va a empezar. ¿Se acuerdan en la presentación? El borde desaparece entre yo más incremento mi kernel, más bordes voy a perder. Es decir, si con 3x3 yo pierdo mi primer borde, es decir, solo pierdo una columna y una fila por ser 3x3. En la 7x7 no voy a perder 1x1, voy a perder 2x2 en este caso, y así se va a ir sumando respectivamente mientras yo vaya incrementando mi tamaño de kernel, ¿de acuerdo? Entonces para eso es esto. Vamos a definir inicio. Sail, esto lo que hace es que nos va a redondear nuestro resultado de la siguiente operación hacia arriba, y floor va a redondear nuestra siguiente operación hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces kernel size, cuando sea 3 entre 2, pues 3 entre 2 es 1.5, me lo va a redondear hacia arriba 2. ¿De acuerdo? Entonces va a iniciar en el 2, ¿de acuerdo? Y el fin, pues también es igual, va a ser 3 entre 2, 1.5, me lo va a bajar a 1, ¿de acuerdo? Esto se va a ver en el siguiente for. Por ejemplo, inicio, en el primero va a ser 2 hasta alto, hasta alto menos fin. Es decir, alto, por ejemplo,
va a valer pues lo que vale mi imagen, según dependiendo de mi imagen, y se va a restar lo que es el fin. Por ejemplo, en el primer caso de 3 por 3 va a ser 1, ¿de acuerdo? Y por ejemplo en J, que es el ancho, pues igual, va a iniciar en inicio y de ancho hasta menos fin, ¿de acuerdo? Continuemos, va a ser aquí nuestra ventana. Aquí R pues es mi canal rojo, entonces vamos a hacer la ventana en el canal rojo. Y aquí esta paréntesis, esta indexación es como va a empezar, es decir, ya está recorrido, ya está en nuestro, esto define nuestro píxel de origen, porque lo demás pues no se va a usar, o sea, lo demás es parte de mi kernel, es decir, de i a menos fin hasta i más fin. En el caso de j menos fin y hasta j más fin, es decir, se va a mover este mi píxel de origen, i menos fin, i más fin, que está en origen, y j menos fin, j menos más fin, entonces mi origen se sigue manteniendo, ¿de acuerdo? Out pues va a ser la salida de mi píxel, ¿de acuerdo? Que se va a redondear. Aquí yo estoy sacando un promedio. Esto quiere decir que es un kernel promediador. Estoy sacando aquí el promedio de lo que me va a dar de la multiplicación punto a punto de mi ventana y mi kernel, según sea el tamaño. Este out es parte del min, es decir, me va a sacar el promedio de todo mi vector, porque esta operación me da un vector en general, ¿de acuerdo? Entonces yo nada más quiero un valor de píxel, ¿de acuerdo? Double, importante para que se realice la operación correctamente, para que se pueda llevar a cabo, si no, no se puede, porque detecta algo en otro valor, se hace wint o se hace uno distinto a double, que no permite hacerla. Y por ejemplo aquí, img color f, indexando i, j, es decir, el píxel en i, j va a ser igual a mi salida. Así se va a estar ciclando, se va a estar iterando hasta terminar con toda la imagen, ¿de acuerdo? Y al final, pues bueno, aquí yo estoy guardando tres imágenes, una por cada kernel. Entonces se va a crear otras 3 células. Y bueno, aquí está el ploteo, ¿de acuerdo? Vamos a plotearlas. Ejecuto todo el código. ¿De acuerdo? Aquí está. Aquí, esta es mi imagen original. Kernel tamaño 3 por 3, kernel 7 por 7 y kernel 9 por 9. Este kernel lo que va a hacer es que va a suavizar nuestra imagen. Va a suavizarla de manera cuadrada, de manera a píxel, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver desde mi imagen original cómo va suavizándose poco a poco, si alcanzan a notarlo, como aquí se suaviza un poco más. Por ejemplo, ya en la 9 por 9 ya es muy notorio en comparación incluso con la primera. Hay un suavizado pues muy promediado y se pueden perder algunas propiedades o algunas estructuras más finas, más delgadas, como pueden ver en la primera imagen al kernel 9 por 9. Entonces, aquí hay que aclarar que no porque sea mi kernel más grande va a ser mejor, ni porque sea más pequeño va a ser mejor, ¿de acuerdo? Siempre se va a adaptar según la imagen que estoy utilizando y cómo va reaccionando. Es decir, por ejemplo, en un 3 por 3 no se ve tan mal, de hecho. Hay un suavizado, pero no es tan exagerado como por ejemplo el del 9 por 9. Me imagino que si le pondríamos uno más grande, sí daría un suavizado aún más, que incluso se estaría viendo pues algo borroso, ¿de acuerdo? Vamos a continuar ahora con las derivadas con umbrales en imagen angular, ¿de acuerdo? Vamos a sacar primero nuestra derivada en X. Yo aquí defino una nueva imagen que se va a llamar imagen color de X, que pues básicamente esto aquí lo estoy asignando en ceros del tamaño de mi canal rojo, ¿ok? Que es el tamaño de la imagen. Aquí estoy definiendo ya mi kernel de derivada, que es menos 1, 1. Importante que no haya ninguna punto y coma, porque si agregamos punto y coma, pues bueno, se vuelve nuestra derivada en y. ¿De acuerdo? Este for, pues bueno, es igual que la anterior,
para ir pasando píxel por píxel. Nuestra ventana, pues bueno, inicia con esta indexación de R y coma J-1 hasta J. Como se va a ir desplazando en X, pues bueno, este es el motivo por el cual se pone de esta manera, para que mi origen termine siendo en Y, es decir, este de acá. Out X pues va a ser la salida de mi píxel, igual que en el anterior. Ahora va a redondear. En este caso yo ya no hago un promedio, porque no es un kernel promediador, no es un filtro promediador, es derivativo. Entonces nada más que me redondee esta operación. Y pues bueno, que me va a dar la suma de, porque también me va a dar un vector, pues la suma de ese píxel se va a convertir en mi píxel, en mi nueva imagen, en mi imagen derivada, ¿de acuerdo? Que lo que estamos haciendo es umbralizar. Defino mi valor inferior como 0 y mi valor superior como 3. Esos valores se colocan según la imagen con la que estoy trabajando. No quiere decir que siempre hay que poner 0,3. A veces se recorre el rango, se amplía, incluso se puede hacer más pequeño, pero en este caso a mí me sirvió el 3. Enseguida lo van a ver. Y pues con este for se umbraliza, ¿no? Esto quiere decir que mientras se cumpla este if, cierto píxel va a valer 1 y cierto píxel va a valer 0. Por ejemplo, que dice si mi píxel en la coordenada y, j es mayor que mi valor inferior y el mismo píxel en la misma coordenada del píxel es menor que el superior, me lo va a saturar, es decir, lo va a llevar a 1. Si no, pues lo va a llevar a 0, ¿de acuerdo? Aquí voy a meterlo. En caso de la derivada en Y es igual, yo solo cambia lo que es mi kernel, que lleva un punto y coma, porque ahora va a ser en Y, y mi ventana. También cambia mi ventana, en que ahora va a ser I, menos J hasta I, J. ¿Se ven? Se cambiaron el puesto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo mi derivada en X y mi derivada de X en umbralizada. A primeras, cuando solo esta derivada de X, pues podemos ver que sí define contornos, sí hay bordes definidos, pero hay mucho ruido. Se fijan, hay mucho ruido. Incluso prendes algunas estructuras por acá. Cuando lo umbralizo, se fijan, algunos bordes de hecho se resaltan más. Por ejemplo, aquí se ve. Aquí se ve. Y eso sí, sigue habiendo ruido, incluso si no es que hasta un poquito más ruido. En el caso de la en Y, pues, se fijen, se obtienen otros bordes, a diferencia de la X. Pero, por ejemplo, cuando yo la umbralizo, sí de plano se pierden muchas estructuras, hay mucho ruido que no permite verlo. Entonces, esta pues no nos conviene tanto. Y ya si hago una suma de derivada X y derivada en Y, mira, por ejemplo, esta es mi imagen en escala de grises. Si yo sumo con la fórmula de magnitud, es decir, elevo al cuadrado mi derivada en X y más de mi derivada en Y, también al cuadrado, y raíz cuadrada de ese resultado, de esa suma, pues me da esto, se quema totalmente la imagen, se pierde todo. Y si yo la sumo de manera sencilla, es decir, X más Y, pues me da que esta sí me llega a dar algunos bordes, pero también como estoy sumando ambas imágenes y ambas imágenes tienen ruido, pues también me suma el ruido de ambas, ¿de acuerdo? El caso de el promediador de la imagen de ICOM es absolutamente igual. Lo único que pudiera llegar a cambiar es la forma en que visualizamos las imágenes. Pueden ver aquí yo agregué Wint16 para que abarcara mi rango completo, ¿de acuerdo? En el caso de la otra no fue necesario, pero igual podríamos hacer una visualización, colocar Win8 porque aquí la imagen era de 8 bits, ¿de acuerdo? Esta imagen de ICOM es de 6 bits, entonces utilizaremos Win16, ¿de acuerdo? Vamos a visualizarlas, que cargue. Y ok, de acuerdo, aquí podemos verla. Y también aquí podemos ver esta en la imagen original y cómo va cambiando. Se fijan en la 9 también, igual que en la otra, hay un suavizado
bastante pronunciada hasta el punto de perder estructuras muy finas. Si fijan aquí en el 3 aún se conservan, por ejemplo, si ven lo que hay en la columna vertebral, como están estos rombos con estas líneas, aquí en el 9 de plano se desaparece. No es posible verlo. Y por ejemplo en el 7, de hecho también se pierde un poquito. A esta altura se ve algo así blanco, pero no se alcanza a definir o a lograr distinguir la estructura que hay, ¿de acuerdo? Ya ni se diga en la original. Original pues sí se ve totalmente la estructura que se encuentra al menos en esa área, ¿de acuerdo? Seguimos ahora la derivada de estas. Esto es algo interesante, de hecho, porque también hay, pues sí, también hay ruido, igual que en la anterior, muy susceptible al ruido. Si se fijan, mi derivada en X, como es, sí me está dando muchas diferencias, muchos bordes, si se fijan, pero es mucho ruido que no permite visualizar algo más allá. Por ejemplo, ya umbralizada, sí hay un cambio notorio, pero hay una pérdida bastante amplia, si se pueden observar. Se pierden muchas estructuras aquí internamente. Aquí pudiéramos jugar con el umbral que estamos definiendo, tanto en X como en Y, y ver la suma, ¿eh? Se pueden experimentar. A lo mejor yo aquí en este código pues, puse mi inferior de 0 a 5, pero pudiéramos llevarlo de 0 a 10 y tal vez se pierdan más valores, ¿eh? Tal vez se pierdan más valores. Vamos a verlo. Esta parte. Y si se fijan, ya umbralicé imagen, pues la primera no va a cambiar, la segunda es la que cambia un poco, sin embargo sigue habiendo pérdidas, pero si fijan aquí abajo, ya en lo que es el parte abdominal, ya no se pierden tanto, sigue habiendo bastante ruido, pero ya no se pierden tanto. En Y, por ejemplo, aquí también hay mucho ruido, se pierde bastante, de hecho hay mucho más ruido que en la derivada X, igual que en la anterior, en la imagen a color. Y aquí está ya la escala de grises. La derivada sumada en magnitud, como pueden ver, también está quemadísima. Se perdió totalmente la imagen, la estructura. Y bueno, aquí está la derivada sumada, que si bien contiene ruido, sí me define algunas estructuras por acá. Miren, de hecho, los rombos de la columna aquí me los está dando sin problemas. Pero les digo, hay bastante ruido también. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue la práctica número 3. Espero les haya servido. Y nos vemos en la práctica número 4. ¿De acuerdo? Hasta luego.